Señores auditores de Radio Portales, muy pero muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa de transmisión diaria. Vamos, somos chilenos. Nos sintonizan en Radio Portales de Valparaíso, 89.5 FM, 840 AM. Y hoy miércoles 14 de agosto estoy con el señor Héctor Sandoval, experto en seguridad, y el señor Víctor Inostroza, abogado. Víctor está en la Fundación Piensa, ¿es así? Bien, ¿y quién les Así habla? es. Neil Ruiz. Bueno, ahí estamos retomando nuevamente de un breve periodo que no hemos estado en la radio, retomando nuevamente. Bueno, ¿cómo están en este día nublado, fresquito, en Viña? Yo estoy muy bien acá en la región de Valparaíso, en Valparaíso mismo, acá en las oficinas de Fundación Piensa, muy bien, muy contento de que me haya invitado a tu programa, Nil. Un saludo también para esto. Muchas Héctor, gracias. tú Hola, ¿cómo también estás, Miguel? Yo estoy en muy Viña, bien. estoy en Viña, muy contento de poder participar en esta cruzada, digámoslo así, contento de estar aquí con Víctor, contigo y también además en la radio con tanta historia como en la Radio Portales. Bueno, bienvenidos. Tenemos muchos temas locales, nacionales e internacionales, pero vamos a aprovecharte, Héctor, tú, ya que eres experto en el tema, en el área de seguridad. Uf, qué tema, ¿no? Qué tema. ¿Cómo estamos en esa área en lo que es la región? Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, yo creo que la inseguridad, podríamos decir de alguna forma, eh, que nos está pegando muy fuerte. La inseguridad casi podríamos decir que está de moda, eh, puesto que en todos lados estamos hablando de seguridad, en todas partes la gente está demandando seguridad, eh, y se ha hecho un tema realmente contingente. No sé si me escuchan bien, ¿verdad? Te escuchamos bien, pero tu imagen quedó congelada. Así es. Ahí Ahí está. volviste. Ahí sí. Ahí Ya. sí. No, la señal no es la mejor. No, te decía yo que la seguridad hoy día es un tema relevante, es un tema muy contingente, eh, y que está de moda hablar de crimen organizado. No sé si se han dado cuenta de eso. Sí. Incluso, por ejemplo, antes encontrar a una persona asesinada o en algún lugar era un tema bastante escabroso. Hoy está a la orden del día, o sea, es normal encontrar personas que han sido asesinadas incluso en la vía pública. Sí, mira, lo que ocurre es que yo creo que cuando hablamos de delito y de delincuente, hay que entender un poco el delito como un fenómeno social. ¿Por qué? Porque es un fenómeno pluricausal, ¿no es cierto? Son diversos sus orígenes, influye a lo mejor el entorno, el sistema social, nuestra cultura, la socialización, el ejercer o no ejercer el control social formal o informal. Pero también como fenómeno social es un fenómeno mutante. ¿Por qué? Porque cambia, porque aparecen nuevos delitos, aparecen nuevas formas de cometer los delitos y se van adecuando también el sistema jurídico, aquí me va a comprender muy bien Víctor, a la tipificación en lo que dice la justicia o el Código Penal, eh, porque partimos de la vigiato al robo de cajeros automáticos. ¿Se acuerdan que estaban de moda los robos de los cajeros automáticos, después que los explotaban? Por Los ahí, en alunizajes. definitiva, claro, después entintaron los billetes, con eso se frenó. Hoy día están de moda los portonazos, y los portonazos hoy día han evolucionado a algo que me tiene a mí muy preocupado, que son en definitiva los abordazos o los turbazos en los locales comerciales. Eh, Porque entran 10 personas a un supermercado, a una farmacia y se llevan todo lo que pueden, intimidan a la gente, pero ¿sabes dónde está la preocupación? En que esto también se está cometiendo en los hogares. Entonces están llegando a los hogares y están entrando 10, 12 personas, y eso de verdad que es súper intimidante, es súper preocupante y además es difícil de atacar, porque ¿cómo vamos a Ayer organizarnos? hubo un caso en Santiago de un turbazo que hubo el fin de semana, en un hogar. Claro. Entonces, imagínate, el delito es un fenómeno de imitación. ¿Por qué? Porque
en definitiva se traspasan algunas conductas, hay un aprendizaje de las conductas del entorno, y podemos decir que a lo mejor es por la teoría de la asociación diferencial o la interacción grupal, porque lo que ocurre tras nuestra frontera definitivamente en algún minuto llega a nuestro querido país. Terminamos imitando, o sea, ni siquiera tenemos de repente esa capacidad de innovadora en lo que es la industria delictual, y además es un fenómeno que produce consecuencias irreparables, porque cuando tú has sido víctima de la violencia, de la intimidación con un arma de fuego, o de sentir disparos cerca de tu cabeza o de tu entorno, cuando ves intimidad a tu familia, a tus hijos, nunca más en la vida vas a volver a sentirte seguro ni aunque andes en un auto blindado, te lo puedo asegurar. Entonces hay que partir de ahí, del delito, para poder entenderlo como un fenómeno social. ¿Y hay algún precedente desde el punto de vista jurídico, Víctor, relacionado a los turbazos en los domicilios o en las casas particulares? Respecto de los turbazos, ese fenómeno en el cual muchos delincuentes van, se juntan y saquean o de alguna forma entran y desordenan y agarran todo lo que pueden y se van, es un delito que yo lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, pero como señala Héctor, se ha masificado, ¿no es cierto? Este tema, y yo estoy muy de acuerdo con Héctor cuando dijo, parece que está de moda la inseguridad, y yo no puedo estar más de acuerdo. Nosotros en Fundación Piensa hacemos encuestas de dos tipos de encuestas. La primera es de opinión política y la segunda es de calidad de vida. Y la encuesta calidad de vida que nosotros hacemos a toda la región de Valparaíso arroja que la inseguridad es el tema principal de la ciudadanía hoy en día. Ha ido creciendo ese fenómeno. Y no solo la seguridad a secas, sino que la seguridad en espacios públicos, que es donde nuestras autoridades nos tienen que entregar dicha seguridad. Las personas se sienten mucho más seguras en sus domicilios que en la calle. Por ejemplo, para tirar algunos datos, por ejemplo, el 85% de las personas en la región de Valparaíso se sienten inseguras en la ciudad, en el centro de la ciudad. El 85%. Es un número enorme. Luego tenemos en terminales de buses o en paraderos, el 86% de las personas se sienten inseguras en aquellos lugares. Y también tenemos en las calles del barrio donde el 77% de las personas se sienten inseguras. Son números que se han disparado en los últimos años de manera exorbitante. Y si nosotros vamos y hacemos la otra cara de la moneda, las personas sí se sienten seguras, donde está primero, que tiene un 58%, es la casa, es el hogar de las personas. Entonces, ahí, yo por así decirlo, yo creo que Héctor va a coincidir conmigo, que hay que pegarle un tirón de oreja bien importante a nuestras autoridades, que son quienes tienen primero el monopolio del uso de la fuerza para controlar lo que es la inseguridad y el crimen organizado. Otro que nosotros también hemos relevado es que, por ejemplo, son los homicidios, que este delito que genera mayor, por así decirlo, consternación por parte de la ciudadanía, es decir, que a alguien le quiten la vida. En 2019, los homicidios que se cometieron en la región de Valparaíso fueron 45. El último año fueron 100. Es decir, aumentó un 122% el nivel de homicidios en estos últimos 5 años. Es demasiado. Y todo esto se asocia a lo que muy bien señala Héctor, al crimen organizado que ha ido creciendo exponencialmente en nuestras ciudades. Y además, dentro de estos 100 homicidios que nosotros tuvimos recién el año pasado, el 65%, es decir, 65 homicidios, se hicieron en la vía pública, a la vista y paciencia de todos los ciudadanos. Es decir, cuando alguien va a cometer este tipo de delito, no contempla ya, por ejemplo, va y lo hace en un lugar escondido o en algún lugar determinado. Van y lo hacen directamente en la vía pública, a vista y paciencia de todos los ciudadanos. La otra vez, si te puedo contar una experiencia personal, yo iba subiendo la subida a Ecuador, acá en Valparaíso, adelante mío había un auto, se bajan 4 tipos de un auto y empiezan a agarrar a balazos a un local donde había muchas personas, se suben todos y salen disparados. Yo traté de contactarme con carabineros, traté de contactarme con la mayoría de las personas y no hay respuesta. No hay respuesta. Entonces, este es un tema que nosotros, la Fundación Piensa, nos interesa mucho y que lamentablemente hemos visto de alguna forma un abandono por parte de la autoridad. Yo sé que la autoridad está muy atenta a lo que pasa, hacen declaraciones estridentes, tenemos el plan Calle Sin Violencia que
nosotros lo hemos evaluado de alguna forma y ha sido un fracaso, a pesar de que ya vamos a pasar a la fase número 2. Los municipios no tienen las herramientas actualmente para combatir el crimen organizado. Es cosa de ver, por ejemplo, cuántas patrullas o cuántas personas dedicadas a la seguridad tienen en Viña del Mar. Son 25 personas para una ciudad de cerca de 500.000 de personas. No nos dan los números, ¿no es cierto? Entonces, si es que en la región de Valparaíso, tanto a nivel de alcaldía, nivel de gobernación, y luego viene el gobierno central, no nos ponemos de acuerdo y hay un plan general, el crimen organizado nos va a ganar la pulseada y vamos a terminar todos siendo escondidos y cambiando nuestros hábitos en nuestras casas. Pero hay otro punto para tener en cuenta. Siempre hacemos referencia a que faltan recursos, ya sea humanos o recursos económicos, para las fuerzas públicas, ¿sí? Pero ¿y qué pasa con las leyes? Porque Sí, así como detienen a los delincuentes, está la famosa frase, la puerta giratoria. así es. Se interpretan las leyes, los jueces interpretan las leyes y nadie se juega porque no tienen respaldo. Y así como ingresan, salen. Entonces es como que es un cuento de nunca acabar. Así es, yo estoy muy de acuerdo contigo. Hace falta, por una parte, hace falta que los recursos, ¿no es cierto? Que haya más capital humano, que haya más recursos puestos sobre la mesa. Pero si esos recursos no van acompañados de una intención política por Claro. parte de nuestra autoridad, eso va a quedar en vano. Y en este punto, en específico, el gobierno actual del presidente Boric queda muy en evidencia. ¿Por qué? Porque si uno revisa el catálogo de estas leyes de seguridad que se han intentado implementar durante el gobierno del presidente Boric, ¿quiénes son los principales opositores? Los propios parlamentarios que son parte de la coalición de gobierno del presidente Boric. Entonces no hay voluntad política, por lo menos de parte de los congresistas, para aprobar este tipo de normas. Yo vi al presidente del partido del presidente de la República, que se llama Diego Ibáñez y el partido se llama Convergencia Social, haciéndole una protesta para que no se apruebe la ley Naim Retamal el año pasado. Es decir, la ministra Carolina Toá, enviada por el presidente de la República para que se apruebe esa norma, tenía a un congresista, que es el presidente del partido del presidente, Diego Ibáñez, estando en contra de una ley que empodera a las autoridades. Entonces, según yo, en este gobierno, lamentablemente, no hemos visto la real voluntad política para acompañar a las policías. Es cosa de ver lo que pasó el fin de semana, que le quitaron a un militar un fusil de guerra y terminó siendo herido. ¿Y qué dicen los militares? No tenemos las atribuciones legales para poder actuar en estos casos. Y realmente no la tienen. El caso del uso racional de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas todavía está siendo tramitado. Entonces, claro, pueden poner todos los recursos, pueden decir todo el discurso que quieran, pero si no hay voluntad política, estamos fritos, lamentablemente. Claro. Y ese tema de voluntad política, yo creo que es un tema de, no sé si se entiende la palabra chicaneo, no sé cómo será acá, es una palabra de te doy pero me das, te doy un poquito y me das un Ujú, poquito, si no me das nada yo te trato de bloquear todas las posibilidades, no sé ujú. ¿qué palabra sería? No sabría, creo que lo entiendo, pero no sabría pasarlo a un Es, idioma más es como chileno, un por tira así y decirlo. afloja, ¿no? Un tira y Claro. afloja, claro, un tira y afloja, claro, entonces por eso es toda esta misma situación de socavar las decisiones y no avanzar. Sí. Y con respecto a este tema de seguridad, bueno, estaba viendo eh, que, bueno, la gente se va organizando también para defender sus propios espacios, sus espacios barriales, como Ujú. tú decías que hay un 77% de personas que sienten inseguridad en su barrio, y ahí caemos en tema de los COBES, que son pequeñas organizaciones barriales Ujú. donde pueden postular a fondos concursables, pueden obtener recursos para ir cuidando pequeños lugares. Si no recuerdo, bueno, si no estoy mal informada, creo que hay 150 COBES, quizás Víctor tenga la cantidad, 150 COBES, pero en Viña, no sé, en la región de Valparaíso. Mira, respecto a ese tema, yo no sé si es que sea la mejor medida, de alguna forma, entregarle atribuciones a la ciudadanía directamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma se está quitando el lazo quién debe resguardar la seguridad, que es el gobierno y las autoridades para las cuales nosotros votamos. Pero ¿y si no se hace eso? ¿Qué Por se... así decirlo, vendría a ser una especie de mal menor.
pero Claro. mi entender es de alguna forma una rendición por parte del Estado frente al crimen organizado que no ha sabido cómo controlarlo. Mm. Pero directamente nos afecta a los particulares, o sea, Así es. nosotros también tenemos que tomar medidas, así como tomamos medidas en nuestras casas, es en nuestro entorno más inmediato, quizás Sí. en los, no sé, en las zonas donde hayan colegios o instituciones públicas, hay que hacer algo. Hay que hacer algo y se da el sinsentido de que muchas veces con estas medidas que las personas parecen que estuvieran en su casa encerrados en una cárcel. Yo he visto varias casas que están con alambrado, que están Sí, muy resguardadas para que los ladrones no entren cuando debería ser al revés, ¿no es sí. cierto? Esas personas que intentan entrar deberían estar encerradas o por lo menos reprimidas por parte de la fuerza pública. Recordemos que la función o la principal función de un Estado es resguardar a sus ciudadanos y luego vienen recaudación de impuestos, todo ese tipo de cosas, mantener relaciones internacionales, para eso se crean los estados, ¿no es cierto? Pero la principal función de un estado es resguardar la seguridad de sus ciudadanos y si es que no, eso no se puede lograr, vendría a devenir en una especie de estado fallido. Yo no estoy diciendo que el estado chileno sea un estado fallido, pero estamos muy al debe, sobre todo en los últimos años, en temas de seguridad y muchas veces, sobre todo quienes nos gobiernan actualmente, entraron con un discurso muy, por así decirlo, liviano en este sentido. Ellos cuando entraron no hablaban de terrorismo en el sur, ahora sí hablan de terrorismo en el sur. Decían que había sensaciones simplemente de seguridad y cuando en el último fin de semana largo hubo 18 homicidios, ya empezaron de alguna forma a cambiar su discurso. Pero todavía no vemos en el Congreso la real voluntad. Yo creo que Héctor va a estar de acuerdo conmigo que se necesita, por ejemplo, una ley de inteligencia que ayude a desbaratar estas bandas. La otra vez nosotros en Fundación Piensa teníamos un diálogo con el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y él nos contaba, nos decía, miren, ¿sabes qué, chiquillos? Cuando a mí me nombran ministro del Interior en medio de todo el caos que fue el estallido social, él señaló, dijo, yo esperaba que cuando yo fuera a la oficina del Ministerio del Interior llegaran asesores, me dijeran y todo. Él contó que cuando lo nombraron ministro del Interior, él fue a la oficina del Ministerio del Interior y no había absolutamente nada, no había absolutamente nadie que lo guiara y quien le dijera qué es lo que había que hacer, porque nadie sabía lo que había que hacer. Entonces, si es que no fortalecemos las instituciones, si no tenemos voluntad política, nunca jamás vamos a solucionar estos temas. Y lamentablemente estamos viendo desde un tiempo a esta parte que el crimen organizado no solamente está extendido a lo largo del país, sino que está cooptando las instituciones del país. Y eso es cuando ya estamos ahí, sí que estamos en el horno y de ahí ya va a ser muy difícil salir. ¿Y tú, Héctor, qué cosas has visto que en las cuales yo sé que se están trabajando en distintas áreas, pero del dicho al hecho hay un buen trecho? ¿Qué es lo más próximo o lo más cercano que pudiese aparecer o surgir? Mira, yo creo que efectivamente yo concuerdo con lo que dice Víctor. También valoro mucho lo que hace la Fundación Piensa con esta encuesta, porque es la única encuesta a nivel regional que permite levantar datos y ver en definitiva la calidad de vida de las personas. Y sobre todo con el tema de la seguridad, porque hace una evaluación bastante pormenorizada de algunos detalles que son relevantes de cómo percibe la comunidad, la ciudadanía, la seguridad. Yo creo que ahí la Fundación también tiene que seguir hincándole el diente, como se dice vulgarmente, y obteniendo más detalle. Pero una de las soluciones basales a este problema es definitivamente algo que nos hemos dado vuelta hace muchos años, la creación del Ministerio de Seguridad. No podemos seguir esperando. O sea, porque un ministerio es algo que, primero que todo, le va a dar fuerza, relevancia y continuidad, porque necesitamos para que este ministro, subsecretario, seremi, lleguen a trabajar, haya gente que les dé continuidad a estos planes y programas, porque los proyectos tienen que traspasar los gobiernos. ¿Ya? Porque es un interés nacional, ¿no es cierto? Y además es una función monopólica del Estado otorgar la seguridad a los ciudadanos. Y este ministerio, sin lugar a duda, mira, tiene que preocuparse de cosas y de factores que contribuyen al incremento del delito y la inseguridad. Porque ustedes han visto que estamos viviendo hoy día en la cultura de la violencia. Efectivamente hay una crisis de la familia. Tenemos proliferación de armas en todos los delitos y todos los días vemos que se incautan armas o que se usan armas en la comisión de los delitos.
¿ya? Tenemos una ausencia en las redes de contención del Estado. Hay algo que sigue al debe, que es la penosa situación de niños y adolescentes. O sea, cambiamos del ex Sename ahora a otra instancia que ya no me acuerdo cómo se llama, porque no debe ser muy relevante tal vez, pero además vemos algo que se ha transformado en una actividad económica que es la droga en Chile. La venta, el consumo y hoy día también, ¿no es cierto?, la producción de drogas duras y sintéticas, ¿ya? Algo no resuelto también, la situación carcelaria. Bueno, hoy día las organizaciones criminales, y eso lo podemos dejar a lo mejor para hablar de crimen organizado, que otra de las aristas, operan desde las cárceles, pues. Acuérdense que hace unos días atrás encontraron un auto que tenía por finalidad una fuga de reos internacionales en una de las cárceles más seguras que debería ser Colera uno. Tenemos una crisis policial, ¿no es cierto? Porque las policías no tienen las dotaciones completas, no tienen los recursos logísticos completos. Y hoy día cuando usted va a una comunidad, a un cerro, hablando de la geografía de nuestra bella región, en ninguna parte no están, digamos, estarían en acuerdo en que aumentaran los cuarteles de las policías, po, o que aumentara más seguridad ciudadana, pero no vemos eso. Entonces, por otro lado, en términos jurídicos, también está la actualización de nuestros códigos. Si el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal requieren una actualización, o sea, tenemos que modernizarnos. Entonces, ahí si ustedes se van además a ver por qué se produce la inseguridad, pucha que es como efectivamente para hacer una encuesta, y voy a irme un poquito rápido en virtud del tiempo. Por ejemplo, efectivamente los ciudadanos sienten desconfianza del Estado, de las autoridades, de las instituciones, po. Porque además como que se han dado cuenta que como que vivimos en un estado de alerta permanente, porque pensamos que algo nos va a pasar, que algo le va a ocurrir a mi hijo, a mi familia, em, con todo lo que, digamos, nos nutrimos de información a través de los medios de comunicación, los diarios, sentimos también como que hoy día esto de la seguridad ya hay un malestar ciudadano por esto, ya hay una demanda insatisfecha por parte del Estado, indistintamente del gobierno de turno. Eh, lo complejo y demoroso que es hacer una denuncia. Si hoy día tenemos clave única, bueno, ¿por qué no la podemos hacer online? ¿Por qué no podemos pedir hora online? Pues entonces, hay todos estos elementos que en definitiva van causando este malestar. Hay falta de prevención, de coordinación, de respuesta. Y definitivamente yo creo que una de las desafortunadas frases de uno de los presidentes, esto de terminar con la puerta giratoria, yo creo que la puerta giratoria la abrieron y entraron y salieron como quieren. O sea, ahí estamos en un problema grave. Creo que se nos acaba el tiempo, tú, Nil, nos guías, No, por nos favor. queda 2 minutitos, nada, un poquito más, así que Eh, no en- te preocupes. Súper. Entonces, imagínate, ¿qué podemos hacer ante estas cosas que nos originan el sentimiento de inseguridad en nuestro país? ¿Cómo tratamos de ver la parte media llena del vaso para contribuir? Si además todos los indicadores nos están diciendo que tenemos una crisis y la encuesta ENUSC, que yo creo que es un instrumento que ya es un poco arcaico, tampoco la hemos modernizado, pero cuando nos dicen que, por ejemplo, en Viña del Mar, el 8,5% de los hogares ha sido victimizado, casi un 90% percibe que hay un aumento de la delincuencia. Entonces, ¿pero qué estamos esperando? Si esta encuesta no la hace la Fundación Piensa, la hace el Estado, pues. Entonces, O bueno, debería. claro, claro, en definitiva esta encuesta la hace el INE. Yo en todos estos años jamás me han llamado, jamás he podido participar en esta encuesta, no sé si a ustedes les ha tocado, han sido No. afortunados o no, pero yo nunca. Entonces yo digo, bueno, modernicemos esta encuesta, veamos qué pasa con esto, po, y para poder empezar a construir, porque claro, el diagnóstico lo tenemos, ¿no es cierto? Pero son tantos los elementos que confluyen en el tema de la seguridad, porque hay que tener una visión sistémica y bien amplia, que no le podemos en definitiva achacar la responsabilidad a las policías. Por suerte eso ha ido cambiando. O sea, hay otro ministerio, bueno, Interior, Justicia, el ministerio, qué sé yo, que ve el tema de la niñez, bueno, en fin, todas estas cosas que tienen que sentarse a analizar y ver cómo contrarrestamos esto, porque con 1.900 carabineros o 900 como ya hay en ejecución, no resolvemos el problema ni la crisis. No.
Realmente es bastante complejo. Bueno, los invito a que continuemos en el siguiente bloque. Es un tema bastante interesante y, y es como que nos sentimos todos con las manos atadas, ¿no? Porque llegamos hasta cierto escalón, pero después vemos el horizonte, pero nos cuesta llegar. Sí, es bastante complejo. Bueno, los invito a que nos encontremos a ustedes y a los señores auditores en el siguiente bloque. Continuamos hablando del tema. ¿Sí? Nos vemos, nos encontramos en un ratito. Gracias. Chau, chau. Señores auditores de Radio Portales, bienvenidos a nuestro segundo bloque de Vamos, Somos Chilenos. Hoy miércoles 14 de agosto, un día nublado, fresquito. La primavera corta nos abandonó, pero bueno, es parte del clima. Hoy estoy con el señor Víctor Inostroza, es abogado y está en la Fundación Piensa, y con el señor Héctor Sandoval, experto en seguridad. Estábamos hablando un poco de este tema, que es un tema bastante, bastante álgido, y nos quedamos ahí en todo lo que es el tema de la seguridad. Por qué no hablamos un poquito de la seguridad ciudadana? Héctor, nos comentabas al respecto de que en Viña está creada, al igual que en Valparaíso, pero en una tenía pro y en otras contra. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, mira, yo creo que llegó la hora de tener que normar la seguridad ciudadana, la seguridad municipal, la seguridad pública municipal o paz ciudadana. ¿Qué nombre le damos? Porque todo el mundo lo conocemos con todos esos nombres y a lo mejor puede haber uno más, tal vez. Mm. Yo creo que llegó la hora de que la normemos desde el punto de vista, a lo mejor partamos por lo estructural. Es decir, ¿cuál es el nombre? Bueno, ¿qué recursos le asignamos? ¿Qué atribuciones le damos? ¿Ya? ¿Cuántos componentes de la seguridad ciudadana van a haber por habitante? Que resulta importante, ¿no? En una ciudad que tenga más de 400.000 personas, bueno, ¿cuántos integrantes será el ideal? ¿Ya? Luego de eso, ¿de qué los dotamos, po? ¿Cómo componemos y cómo creamos esto? ¿Vamos a tener móviles, motos, lanchas, drones, em, bicicletas? eh, ¿Cómo en definitiva normamos y estructuramos esto? ¿Va a estar a cargo de quién? ¿Va a estar a cargo de alguien que sea porque está en el gobierno local de turno o alguien que tenga las competencias? Entonces, y luego de eso, bueno, ¿quiénes van a componer esta seguridad municipal? ¿Van a ser siempre ex policías, ex militares? ¿O necesitamos que exista hoy día a lo mejor una pequeña escuela, que elijamos o tengamos, exijamos competencias profesionales, personales o complementarias a la gente que está ahí? Porque prestan un servicio, ¿no? Y también tiene que tener un resguardo. Bueno, imagínate, todavía eso no está Héctor, definido. ¿Mm? un tema, por ejemplo, ¿cuál es el servicio puntual que prestarían? Porque entiendo que si hay algún inconveniente en un sector, uno llama a seguridad ciudadana, pero bueno, no todos los sectores tienen agentes destinados a ese mismo lugar. Entonces, ¿cuáles son las competencias o hasta dónde puede llegar una persona de seguridad ciudadana actuando ante un posible delito? Bueno, mira, lo curioso de esto es que tampoco ellos tienen claro, porque en definitiva, mira, lo pueden llamar porque o sea, los usuarios no tienen claro cuál es el marco, el límite de acción, porque puede estar Ujú. cometiendo un robo y llaman a seguridad ciudadana, eh, y le van a decir, no, mire, tiene que llamar a las policías porque hay un robo, o hay un accidente de tránsito, o sabe qué, quiero salir de mi casa y hay un vehículo que está obstaculizando la salida. Bueno, a lo mejor por recurrir y cursar una infracción. Entonces, no hay un marco jurídico en definitiva que norme esto, porque em, si nos vamos a lo estricto en lo que es seguridad pública, que abarca las policías, está respaldada por la Constitución y depende, ¿no es cierto?, de la seguridad pública de un ministerio, que es el Ministerio de Defensa, pero la seguridad ciudadana no tiene un marco jurídico definido porque además esta gente son trabajadores municipales y están regidos por el estatuto administrativo de los funcionarios municipales. ¿Y de quién depende? Depende de la municipalidad y del sello
o el sesgo que le quiera dar el alcalde, por ejemplo. Mm. Eh, ¿Cómo Ellos tienen un informamos? presupuesto asignado por, eh, Además, además, entonces depende la comuna, es el presupuesto o los ingresos que pueden llegar a tener. exacto. Entonces, ¿cuáles son lo que yo decía, las conductas de entrada? Claro, en el caso de la seguridad pública, están en una formación que dura entre 2 y 4 años, pero aquí esta gente, ¿qué pasa? ¿Le exigimos el curso de guardia de seguridad que dura 90 horas o le exigimos algún título técnico? Entonces te das cuenta que están esas cosas que en definitiva no es tan clara todavía en el marco normativo. El presupuesto de seguridad pública se financia con el presupuesto de la nación, ¿no es cierto? Y el otro con el que, como tú decías, el que tenga la municipalidad. La cobertura, bueno, si son funcionarios municipales, el estatuto administrativo ofrece alguna o impone algunas restricciones, por lo tanto a lo mejor hay que contratarlos con otra modalidad, po, para que puedan trabajar el día sábado en la noche, el domingo en la noche o los feriados y festivos. Entonces, mira, todo esto está un poco en ciernes y por eso yo creo que es importante normarlo, porque está ocurriendo un fenómeno que desafortunadamente en municipios que tienen mayor cantidad de recursos sacan más patrulleros municipales que las propias policías. Esto no es una crítica a las policías, sino que es parte de una realidad. Eh, Hay municipios que tienen verdaderos edificios inteligentes, con cámara, con todo lo que se te puede imaginar, que pueden desplegar un dron en cuestión de minutos donde hay un incidente, pero las comisarías no, dependen de una estructura administrativa beberiana, muy antigua tal vez, que no sé si les hace un favor o no. Entonces, los patrulleros municipales están llegando primero a los lugares donde hay incidentes. Y si hablábamos que en varios lugares hay uso de armas y de violencia, bueno, que no nos extrañe que tengamos patrulleros heridos a bala más de lo común. Entonces, además, ¿cómo resguardamos la vida de esta gente si está trabajando por nosotros como ciudadanos y trabajan muy bien, actúan muy bien, atienden muy bien a la gente, son muy gentiles y muy amables? Pero bueno, tenemos que normar si andan vestidos con una bota, con un chaleco antibala, con un casco balístico también. A lo mejor no Pero con no un tienen arma de ningún tipo de fuego. elementos de protección, o sea, no tienen armas, no tienen un taser, no tienen ese tipo de elementos, Nada. solamente un casco, un chaleco antibala y qué más. Y la buena voluntad nomás, pues. Eso. Entonces, llegó la hora de que lo normemos, porque si a lo mejor el municipio no tiene recursos para comprar 100 chalecos antibalas, pucha, salgan a la calle así. No, pues, no, pues si no podemos jugar con la vida de las personas. Entonces, Mm. te das cuenta que es algo que pareciera que es muy antiguo, pero no es tan antiguo y tampoco lo hemos normado como corresponde, porque el concepto de seguridad ciudadana lo trae Joaquín Lavín cuando quiero replicar un poco la teoría de las ventanas rotas y del alcalde Giuliani y toda esa historia que no sé si es aplicable aquí en Chile o no, pero bueno, nosotros siempre tenemos que actuar un poco a los chilensis nomás, pues. Claro. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Héctor. Esta especie de seguridad ciudadana o seguridad municipal, como él bien dice, está bien en pañales. Yo he visto en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley que se está tramitando para empoderar a los guardias municipales. Y es un debate, yo vi el debate, un debate tan perdido de la realidad que no saben, que en realidad son personas que no saben de seguridad, son 13 diputados en cada comisión que no saben bien lo que están legislando y legislan más por la ideología, no, es que le van a dar armas a a los municipios y esto puede generar violaciones a los derechos humanos y empieza toda esta especie de discusión un poquito más desde arriba que de abajo hacia arriba. Y no puedo estar más de acuerdo en señalar cuáles son las atribuciones que tiene la seguridad municipal que tenemos en la región de Valparaíso. Más bien son roles, si sus roles más bien de coordinación, ¿no es cierto? Porque si es que yo llamo a la seguridad municipal, oiga, sabe que hay un robo, se está cometiendo un ilícito, ellos van a coordinar con las policías para que ellos también acudan. Entonces, no es, por así decirlo, que tengan muchas atribuciones. En la región, nosotros levantamos algunos datos y descubrimos que habían 170 vehículos destinados desde todos los municipios para seguridad ciudadana. 170 vehículos para la región de Valparaíso, que es una de las regiones más pobladas del país. 170 vehículos, yo insisto. La comuna que tiene más vehículos es Viña del Mar con 25. Luego viene Quillota con 18. Y así se va
por así decirlo, se va desglosando el listado. El otro día ¿Valparaíso estaba cuánto viendo, tiene? no tengo ese dato específico en este momento, pero te lo puedo Ujú. enviar y para la próxima semana lo podríamos decir para todos nuestros radioescuchas. Pero el otro día yo veía una entrevista que le hacían a Iván Poduje, candidato a la alcaldía de Viña del Mar, que dijo, nosotros, nuestro plan es pasar de 25 a 100. Y los periodistas quedaron para adentro y dijeron, ¿cómo? ¿25 tiene la Municipalidad de Valparaíso? Sí, 25, y lo queremos pasar a 100, pero ¿cómo van a tener 25? Incrédulos completamente los periodistas. Y él dijo, bueno, lo vamos a quintuplicar, por así decirlo, o cuadriplicar, para ser exacto. Entonces, claro, es bastante pocas las atribuciones que tienen los alcaldes. ¿Por qué? Porque, como dijo bien Héctor, el Ministerio del Interior es el que tiene todas las atribuciones para la fuerza pública. Entonces, esta es una discusión que tenemos que dar, que se está dando en el Congreso, según yo, de manera muy desordenada y que está en pañales. Y lamentable, insisto, si es que hubiese por parte del Ejecutivo voluntad política para aprobar todos estos proyectos, para regular todos estos proyectos, lo hubiésemos tenido en el primero, en el segundo año del presidente Gabriel Boric y no ya pasando casi al tercero, al cuarto, perdón, que ya es cuando los gobiernos pueden hacer bastante poco porque, como vamos a adelantar un poquito más adelante, se vienen las elecciones en octubre y los parlamentarios y el gobierno se aboca a esas elecciones y dejan de lado completamente toda la agenda y luego vienen las elecciones el próximo año de diputados, senadores y bueno, y presidenciales, que ahí sí que ya se termina el gobierno. Eh, ¿no? Con respecto a lo que mencionas de las elecciones, eh, se Se aprobó el aprobó veto el la día de ayer. ley. Sí, ¿Cómo? se aprobó el veto el día de ayer. Sí, el día de Sí. ayer, después de muchos trámites, se aprobó una petición que tenía el CERVEL y dentro de muchas otras cosas, pero la principal petición que tenía el Servicio Electoral de realizar la elección que tenemos el 27 de octubre, ahora va a ser el 26 y 27, en 2 días. ¿Para qué? Para elegir alcaldes, a gobernadores, a concejales y a consejeros regionales. Este veto este proyecto que inicialmente se presentó para hacer esto terminó siendo una especie de reforma al sistema político bastante desordenado y dejó bastante que desear su tramitación. El punto más polémico fue que se intentó de alguna forma volver al voto voluntario. Nosotros en Chile, la Constitución Política de la República establece que los chilenos tenemos la obligación de votar. Y si es que no votamos, se nos pasa una multa. Eso ha pasado en las últimas 3 elecciones. Y como algunas personas, según yo, calcularon que el voto obligatorio con multa no les beneficia mucho a la hora de obtener mayores votos, trataron de quitarlo de alguna forma y dejaron en un punto de la tramitación, quedó la multa en 0. Es decir, si uno iba a votar, si bien la Constitución dice que es voto obligatorio, no había multa, es decir, voto voluntario de facto, ¿no es cierto? Eso se trató de reponer. Primero la multa en el proyecto era de 197.000 pesos, ese era el máximo que se podía cobrar. Había un rango, pero el máximo era 197.000 pesos. Luego se llevó una especie de acuerdo en una comisión mixta a 160.000 pesos. Y luego que esto no vio la luz, el gobierno presentó un proyecto, un veto, que fue el que se aprobó ayer, de 33.000 pesos. Es decir, hoy día, por no votar, se va a pasar una multa el doble de inferior que por estar mal estacionado. Entonces, eso es primero, es preocupante porque un sector, sobre todo a la izquierda, siempre ha hablado del voto obligatorio, de decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos que la mayor cantidad de gente participe, nosotros estamos en pos de la democracia, y luego, cuando se dan cuenta de alguna forma que no les conviene, intentan de alguna forma vaciar el contenido de la norma. Y además es preocupante. ¿Por qué? Porque las candidaturas ya están presentadas. Los alcaldes, los candidatos se presentaron, ya hubo primarias y se está legislando apuradamente a 74 días antes de la elección. Esto nunca había pasado desde el retorno a la democracia. Uno puede decir, no, sí, no te preocupes, es una especie de pecado venial, como dicen los cristianos, ¿no es cierto? Ese pecado que no es mortal, no alcanza a ser mortal, pero de alguna forma se transgrede la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo malo de estas especies de pecados veniales? Es que abren la puerta para, de alguna forma más adelante, llegar a un pecado mortal y llegar a terminar matando la democracia, como estamos viendo en otros países, sobre todo en Venezuela, en el Venezuela. norte del Ujú. Cono Sur. Sí.
No estoy informada al respecto. ¿No debería haber una norma o una ley que prohíba legislar dentro de un periodo con antelación a las elecciones? Lo que debería haber, no sé si una norma que es elegirle antes de las elecciones, pero sí lo que debería haber es que estas multas en la ley orgánica de elecciones debería estar ya fijada, ¿no es cierto? Claro. Esto que se esté determinando la multa por cada elección es completamente nocivo para el sistema democrático. Además, yo insisto, esta fue una norma o una reforma que se ingresó al Congreso con la excusa de vamos a hacer la elección en 2 días porque son muchos los candidatos, porque son muchas las personas que va a votar, porque es con voto obligatorio. Y ahí, en esa discusión, es que se metió la discusión del voto obligatorio y el voto voluntario, que no tiene sentido. Si es que el gobierno quiere llevar adelante ese debate, tienen que hacerlo como corresponde, ¿no es cierto? No de alguna forma media tránfuga, con leguleyada, con triquiñuelas, como lo hizo el ministro Sexpress Álvaro Elizalde, que al final terminó ganando. Él se cuelga una medalla, por así decirlo. Yo lo logré que se rebajara la multa. Incluso, yo la otra vez leí una carta al director de un abogado, al Mercurio de Santiago, decía, esta multa no tiene sentido porque lo que paga el juzgado de policía local para notificar a una persona que va a recibir una multa es de 30.000 pesos. Entonces ni siquiera es rentable, no tiene sentido. No la van a Entonces, hacer, la no la van notificación a hacer, entonces no les claro. conviene, No claro. les conviene de alguna forma que no voten. Sí, eso es. Ellos perdieron el 4 de septiembre del 2022, la izquierda perdió el 4 de septiembre del 2022 de una manera rotunda con el rechazo. Y ese fue con voto obligatorio. Claro, Luego pero por vino, ese mismo motivo ellos también claro, están tratando de que no de sea, claro, de Claro, y socamar eso. luego vino la elección de consejeros constitucionales, sí, de consejeros constitucionales, de este órgano que iba a crear la versión 2.0 de las elecciones, y perdieron rotundamente. El Partido Republicano obtuvo ellos solos 33 de 50. Fue una paliza, por así decirlo. No, perdón, la derecha obtuvo 33 de 50. Fue una paliza electoral. Y luego tuvimos el plebiscito de salida de la versión 2.0, donde si bien perdió la derecha, perdió por un margen mucho más reducido que el 4 de septiembre del 2022. Entonces están calculando que mientras más gente vaya a votar, que son esas personas que no están llamadas, pero que sí son personas moderadas, no les conviene a los extremos, que son, por así decirlo, quienes están de alguna forma impulsando a este voto voluntario de facto. Finalmente, insisto, se aprobó la ley, va a haber elección en 2 días y la multa va a ser de 33.000 pesos, cuando en el proyecto inicial que presentó el gobierno era con un tope de 197.000 pesos, que es mucha plata. Es mucha plata Claro. Oye, ¿cómo se llama? El rango que se rebajó. Y yo veía y escuchaba a parlamentarios del oficialismo, a la ministra Carolina Toá, hacer una excusa bastante burda. Y decían, oye, como está la situación del país, una multa de 33.000 pesos no la paga cualquiera, es como las personas que están reclamando, es como si tuvieran mucha plata, y no tiene sentido, porque para eso bajamos todas las otras multas. Insisto, una multa por no estacionar, el mínimo por mal estacionado son 60.000 pesos. Bajemos esas claro. multas también entonces. O por lo menos, decía, la actualidad, la economía del país no lo permite. ¿Y qué pasó con los otros procesos donde sí la multa era 193.000 pesos? Ya tuvimos 3 elecciones, ¿por qué no se cambió ahí? ¿Por qué no se legisló ahí? Entonces, fue un cálculo electoral que le hace muy mal a la democracia. Puede ser una pillería del ministro Elizalde que lo logró, que él es tan vivo, por así decirlo, pero lo único que hace, según yo, es socavar la democracia y socavar la confianza que tienen las personas en las instituciones. Pero Víctor, pero además, mira, lo que a mí me parece impresentable es que son 2 días, ¿no es cierto? Mm. Son 2 días que los locales de votación están inhabilitados para hacer cualquier tipo de actividad para lo cual fueron concebidos, porque no hay locales de votación de manera O por ejemplo los presencial. colegios. Sí, Bueno, hay colegios, actividad universidades. extraprogramática, Claro. hay actividad extraprogramática, a lo mejor ese fin de semana, pero además los colegios generalmente se entregan 24 y hasta 48 horas antes y se entregan 24 o 48 horas después. Bueno, Sí. yo quiero apelar, mira, a lo siguiente. Supongamos que el colegio lo entreguen el día viernes y lo vuelvan a entregar, lo recepcionen el día viernes y lo entreguen el día lunes a la comunidad escolar. Bueno, ¿qué pasa cuando hay alimentación fiscal para los menores que están en esos colegios? ¿Qué va a pasar con esa alimentación? ¿Ya?
Bueno, ojalá se la den. Yo creo, nadie se levanta en la mañana pensando cómo hacerlo mal, pero bueno, pero ojalá tengamos un plan y no una improvisación para eso porque es algo distinto. Ya, ¿qué pasa digamos, con esa cosa? ¿Qué pasa con esa suspensión de clase que a lo mejor antes era un día o a lo mejor ahora van a ser 2 y hasta 3 días? ¿Cómo lo reagendamos, cómo lo reprogramamos? Pero también por otra parte, acuérdate que las Fuerzas Armadas, bueno, a lo mejor no están en la contingencia diaria, salvo en la macrozona sur y en el norte. Pero, ¿qué pasa con esos carabineros que tienen que estar ahí trabajando también? Porque también hay un carabinero que está, una patrulla que está de punto fijo. ¿Qué pasa con ese representante del registro Claro, civil porque que tienen que está estar ahí? 48 horas cuidando las urnas, Exacto. ¿Qué pasa abocados con a esa eso gente? y rogando de que no suceda nada, ninguna contingencia. Somos un país sísmico, no Ujú. llamemos al abogado del diablo, Exacto. ¿no? Pero, Sería ¿qué el pasa colmo. con? Claro, ¿Cómo? pero Sería imagínate. ya lo último. Claro, Es que por eso te digo yo, imagínate, además, si lo llevamos a número, bueno, esto tiene aumento en el costo operacional de esto, en el costo logístico, porque además tenés que pagar más horas extras, más días de trabajo. Ujú. Entonces, súmale a todo esto, aquel pobre ciudadano o pobre ciudadana que es vocal de mesa, o sea, se va a tener que estar ahí los 2 días. No, pues no juguemos con la libertad de las personas. Bueno, como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, sí, pero las obligaciones tampoco pueden hacer disponer de claro, por tiempo un fin de ejemplo, si semana, tú po. eres presidente de mesa, llevas el control de las actas, quién votó, quién no. Si tú tienes que volver al otro día, ¿a quién pasas esas actas? Va a haber, tener que una persona ser como, estar ahí haciendo Ministro de Fe. claro, un ministro de fe, pero aparte no, pero aparte de eso, tiene que quedar una persona encargada o siendo responsable Así para es. que nadie pueda adulterar esas actas hasta el otro día que se vuelvan a abrir. Así es, y además se tiene que incurrir en un gasto el doble, ¿no es cierto? A los vocales se les tiene que pagar el doble y además se incurre en un gasto que es extra pero no menor, que es para las personas que se tienen que quedar a dormir resguardando las urnas. Claro, Hay un costo, yo me acuerdo de un amigo para la elección, que esto ya se hizo, ¿ah? Se hizo en 2021 para las elecciones locales también de alcaldes, gobernadores regionales, concejales y además de consejeros de convencionales constituyentes, 2021. Esto ya se hizo en 2 días. Un amigo lo hizo y le pagaron bastante bien, le pagaron cerca de 130.000 pesos por quedarse desde que se cierra el local de votación hasta que abra el otro día. Y todo eso tiene un costo y bueno, con los parlamentarios parece y el gobierno con la plata de los contribuyentes es bastante generoso. Y también esto es completamente criticable. Y lo mismo que dice Héctor, ¿qué va a pasar con el colegio que va a tener que recepcionar el día viernes y después lo más probable es que tenga que reponer el día martes recién o algo así? mi Claro, pregunta todo sea es, por la fiesta de la democracia, claro, mi pero tiene pregunta límites, es si el ¿no? ministro Elizalde se jacta de poder rebajar la multa de ciento y tanto a 33.000 pesos, ¿qué pasa con todo ese dinero que está perdiendo el Estado por hacer una elección en dos 2 días. días? No, no le importa No básicamente. le Fue una importa. petición del CERVEL y bueno, y fueron y hubo varios parlamentarios que se opusieron en un inicio se opusieron y dijeron, no, esto da para fraude. Bueno, el CERVEL, yo creo que aquí podemos llegar al acuerdo que es un organismo bastante serio, ¿no es cierto? Gracias a Dios, no es como la CNE de Venezuela. Pero de alguna forma Siempre y cuando no haya muestra, nadie que firme que no esté claro, fallecido. siempre si muestran las actas de inmediato, suben la información Claro. de inmediato. No, el CERVEL yo ahí me saco el sombrero en cómo trabaja, pero había sido una petición del CERVEL y por eso también se dio luz verde. Dijeron, ya, perfecto. Aparte, tenemos el antecedente que ya se había hecho, insisto, en 2021 ya habíamos tenido una elección así para elegir al gobernador Mundaca, a la alcaldesa Ripamonti, para que el alcalde Charp entre a su segundo periodo. Esa elección también fue en 2 días porque también estábamos en pandemia, el contexto era distinto, pero ahora también se hace porque en aquella ocasión el voto era voluntario y ahora obligatorio, pero con el apéndice este de que tiene una multa que es bastante irrisoria. Y yo insisto, creo que lo más preocupante aquí son dos cosas. Uno, es esta pillería que tienen, que se creen vivos, por así decirlo, desde el gobierno, tratando de alguna forma de limitar este voto obligatorio y además lo preocupante es que se esté legislando a matacaballo, que se esté legislando ya cuando hubo una primaria, fuimos a votar, también los candidatos ya están inscritos y empieza la campaña y se esté legislando y los candidatos no tengan certeza de este tipo de cosas.
Ahí Héctor quiere decir algo. Oye, mira, ¿no? Y me surge una duda legítima, creo yo. Bueno, nadie va a querer ir a votar el día sábado en la mañana porque lo pueden dejar ahí de concejal Sí, adjunto. Ya, pero ¿qué pasa Ay, el ni día a primera domingo? hora, nadie no, va, nadie. Pero claro. ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa el día domingo si el concejal dice, no, ya no, yo el domingo no voy, pues no estoy para el tandeo? También va a ocurrir lo mismo, pues. Van a tener que seguir nombrando concejales ahí, andarnos buscando, qué sé yo, pues. Sí, Buscando gente que de Es otro repente uno los ve que problema. salen Mira, corriendo. si el sí. tema ya está, ahora cómo lo operacionalizamos o cómo se resuelve esto, yo creo que es lo que tienen que ponerle, hacer un buen plan para que tampoco improvisemos, pues. Sí, Sí. así es. Bueno, les cuento que se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Si quiere lo podemos continuar en nuestro próximo programa, pero da para mucho y a medida que nos vamos acercando a la fecha, peor. Así es. No quiero despedirme sin antes saludar a los radioaficionados chilenos, que hoy es su día, así que feliz día. Y me despido, porque si no nos van a despedir a nosotros. Me Eso. despido, así que les deseo un excelente resto de semana a todos los auditores y a ustedes también. Muchas gracias, Neil. Chao, Muchas gracias chao, por que la esté muy invitación. bien. Gracias, chau, chau. Chao. Chao.